Bueno, buenas noches para todos. Un cordial saludo. Bienvenidos hoy al CIPAS correspondiente a la tarea 3 del tema de derivadas en su sesión número 2. Hoy, noviembre 18 de 2024, pues como decía la invitación, vamos a abordar los temas de derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior, quedando faltando los ejercicios de aplicación de máximos y mínimos y los puntos de inflexión, que eso ya lo abordaremos en otra sesión. De recordarles que en el foro yo ya les compartí el enlace de grabación de la webconferencia para esta tarea 3 correspondiente a estos mismos temas que se llevó a cabo el día viernes. Ya ustedes lo pueden revisar. Antes de comenzar, tener en cuenta unas recomendaciones que se les, que se les hace. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unas normas y condiciones pues, para el normal desarrollo de este SIP. No compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros y al igual que cualquier persona que participe de este encuentro. No replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. ¿Listo? Estas son como las más importantes. De igual manera, cuando ustedes participan en las webconferencias, también se les hace énfasis en esto. Y por otro lado, pues hay una muy importante que yo siempre manejo y es que en este encuentro ustedes pueden abrir el micrófono cuando ustedes lo consideren necesario para hacer la pregunta que ustedes tengan dudas. ¿Listo? Entonces siéntanse en la libertad de abrir el micrófono cuando ustedes lo necesiten, porque yo no voy a estar pendiente del chat por estar realizando la explicación, entonces pues pueden abrir el micrófono cuantas veces sean necesarias hasta que su duda sea resuelta. Por el momento pues voy a cerrar cámara para que la presentación sea más fluida. ¿Listo? Bueno, eh, vuelvo y les hago énfasis en lo siguiente. Recuerden que todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte teórica, las definiciones, todo como ya, como tal, la parte formal, esa parte la abordan ustedes también con mis compañeros en las webconferencias. Entonces, en los IPAs que yo realizo, pues yo no hago tanto énfasis en esta parte, sino que me voy ya, es por la parte práctica, ¿listo? Ya a resolver ejercicios y pues busco ejercicios que sean similares a los que ustedes tienen que hacer para que cuando ustedes vean las grabaciones o incluso en estos momentos, pues ustedes vayan resolviendo dudas que tengan respecto al trabajo que ustedes deben desarrollar. Entonces, como ya les había dicho, vamos a tratar 3 temas hoy, pero antes de esto, vamos a ver la siguiente información. Resulta que para el ejercicio 6 ustedes tienen que hacer un informe, ¿cierto? Y ese informe debe cumplir o debe tener, digámoslo de alguna manera, unas partes, ¿cierto? Estas partes que están acá. ¿Listo? Esas son las que debe tener el informe. Debe tener nombre de la conferencia, nombre del conferencista o expositor, el objetivo de la conferencia, ¿cierto? Debe de tener el resumen de la conferencia que estén en un rango entre 200 y máximo 300 palabras, ¿listo? Y 3 pantallazos de varios momentos de la conferencia, ¿listo? Este informe se va a realizar en el mismo anexo debajo del desarrollo del ejercicio 5. Ahora, a ustedes desde que se les abrió el foro se les indicó que es un evento que la red del curso les recomiende o que la red del curso les diga sobre cuál hacerlo. Entonces, esta información ustedes ya la tienen en el foro desde el 10 de noviembre. Entonces, para que por favor la revisen los que no lo hayan hecho. El evento o la conferencia tiene que ver sobre el cuarto workshop en ciencias básicas que ya se desarrolló. ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí en el foro? Tienen un enlace de grabación de ese workshop, pero correspondiente al segundo día. ¿Por qué al segundo día? Porque ese fue el día que le correspondió a las matemáticas, ¿cierto? Esa fue la jornada de las matemáticas. Entonces, en este enlace, ustedes van a encontrar 4 conferencias. ¿Listo? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues ustedes van a escoger la que ustedes quieran, la que ustedes consideren
pertinente y sobre esa que ustedes escogieron van a hacer el informe. Ojo, el informe debe tener estas partes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo reviso muy bien esos informes, entonces yo también le coloco si fue hecho con inteligencia artificial o si de pronto algún otro estudiante tiene el mismo resumen. Entonces, eviten y evitémonos inconvenientes en cuanto a hacer las cosas de buena manera. ¿Listo? Para que no tengamos ningún tipo de inconveniente, se los digo porque ya he tenido algunas novedades con varios de sus compañeros que me están entregando los mismos trabajos por X o Y motivo, cosa que no se puede hacer y ustedes lo saben. Recuerden que la universidad es clara en esto. Si yo encuentro ejercicios o resúmenes de este informe parecidos, pues la universidad lo que dice es, venga, póngale 0 y ya saben que un 0 para uno levantar esa calificación es muy complejo. Bueno, como les venía diciendo, entonces, esta es la agenda, digamos, de la reunión de hoy. Derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y derivadas de orden superior. Entonces, si Hola, nosotros nos profe, buenas vamos a mirar, noches. buenas noches, si Profe, es que tengo, nosotros, señor, antes de que de pronto empiece el tema, quería hacerle una pregunta del punto 1. Resulta que, o sea, yo hice todo el procedimiento como usted lo hizo en GeoGebra y hay una parte, voy a colocar la cámara mía, pero pues para que se vea en el computador porque lo estoy desde el celular. Y hay una deja parte el que, o computador. sea, me queda mal y no sé por qué. Y igualmente, pues ahí está estipulado, pero me sale un signo como si estará mal. Entonces quería de pronto preguntarle a usted, ya le enfoco un momentico. Y cambiar la cámara. Listo. Así está, a ver. No sé si aquí le alcanza a ver, profe. Sí, lo alcanza a Resulta ver que, un poquito. re- resulta que donde dice la M es igual a F' más A, no me arroja el resultado aquí abajito y fuera de eso aquí se aparece un signo que dice por favor revisa la entrada, pero la imagen pues creo que sí da, pero pues no me da esa aquí y lo oprimo acá y pues aquí arriba en esta me dice que M es igual a 1.2. Yo lo había colocado que John, arriba era 2, ¿cuál ¿no? ejercicio es el que tiene usted? ¿El A? El A sí, profe. ¿Y ese es el ejercicio cuál? El ejercicio El 1. uno. No, o sea, Ese es no he el podido uno, avanzar y ¿cierto? pues soy uno de los que no paso hasta que no termine, Listo. pero Pero déjalo ahí quieto. Ah, tú estás, lo mismo que yo hice sí, en el trabajo, sí, A igual a en- 1 y después, lo que pasa es que cuando usted coge P, usted coloca A y coloca coma y ahí sí coloca F de A, ¿sí? no, pero Para no, que no no les, en la P, en la P me parece que sí está bien. En la que está mal es en la M, que es igual a F' más A, por A, sí, porque no aparece el resultado. Y yo lo hice tal cual. pero si le está colocando la prima, ¿cómo es? Pero eso también le quería preguntar, y yo también pensé lo mismo, ¿será que es que lo estoy colocando mal? Porque yo me coloqué aquí, ¿dónde está Creo que es la que eh, sale con el 9, me parece, o después del 0, creo que es la que sale. ¿dónde está no tengo internet acaso? Después ya verdad, un momentico acá. Entonces, espera un momentico, ya voy a ver si es esa. Control. No me aparece no me aparece no me aparece el letrero, ¿Cómo? el teclado. No me aparece el teclado para mirarle.
La parte de abajo izquierda no le sale. No, mire, no sé por Entonces qué no le me toca sale. volver a reiniciarlo. Le toca Cerrarlo y volver a volverlo a abrir. reiniciar. Sí. Si quieres, ensáyalo y al final lo miramos. ¿Listo? Nos quedamos un ratico y Listo, lo profe. miramos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno. Listo. Listo. Entonces ya continuando, entonces este es el orden de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces comenzamos con las derivadas implícitas. Resulta que lo que pasa con una ecuación, con una fórmula, es que nosotros podemos escribirla de dos maneras, ¿cierto? Y eso lo hablábamos en la primera unidad temática cuando hablábamos de funciones. Hay dos maneras de escribir una función. Una de ellas se llama de manera explícita, ¿cierto? Y la otra, pues, es de forma implícita. Entonces, cuando hablamos de una función que está escrita de forma explícita, quiere decir que es una función en la que la variable, una de las variables, está despejada y es igual a una función que depende de la otra variable, ¿cierto? Lo que nosotros decíamos como, por ejemplo, y igual a una función que depende de x. ¿Sí? Esto es una función que está escrita de manera explícita. Pero resulta que también hay otra manera de escribirlas que es de manera implícita, en la cual las variables no están despejadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de funciones escritas de manera implícita. Otro ejemplo puede ser, no sé, 2x más y igual a 3x, ¿sí? Son funciones, esto es una y, son funciones que están escritas de forma implícita porque ninguna de las dos variables, sea x o sea y, está despejada. Entonces, esa es como una manera de nosotros poder diferenciar cuál es una función escrita de manera implícita y cuál es escrita de manera explícita, ¿cierto? En el ejercicio 2 y bueno, y en el uno porque en el uno también tuvieron que hacer unas derivadas, pero con la definición del límite, ustedes derivan funciones que son explícitas. Por ejemplo, y igual a, no sé, 6x más 3, ¿cierto? Ustedes tuvieron que hacer este tipo de derivadas. Pero ¿qué pasa con las derivadas para esas funciones en las cuales la variable no está despejada? Es decir, que están escritas de forma implícita. ¿Qué pasa con este tipo de funciones como la que ustedes ven aquí abajo como ejemplo? ¿Cómo derivo este tipo de función en la que ni la X o la Y están despejadas? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a mirar. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de derivadas para que ustedes se vayan familiarizando con lo que vamos a hacer. Cuando nosotros derivamos, pues una forma de escribirlo o de hacer la notación de derivada es esta. La D sobre una D con la X. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee D sobre dx. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que es la derivada de x a la 3 con respecto a x. ¿Listo? Para el otro, la derivada de y a la 3 con respecto a x. ¿Listo? Así la vamos leyendo. La derivada, o sea, la de solita que ustedes ven, después la función, entonces la derivada de x más 3y con respecto a x. ¿Listo? La de arriba me dice qué es lo que yo voy a derivar. Entonces, voy a derivar x a la 3. Y el término que está abajo, que es el de x, me dice con respecto a qué variable yo voy a derivar. Entonces, en este caso, como es de x, me quiere decir que la función que yo tenga, sea x a la 3, sea y a la 3, sea x más 3y, la voy a derivar con respecto a x. ¿Listo? ¿Por qué a x? Porque es lo que me indica la notación que yo tengo, notación de la deriva. Entonces vamos a hacer con este ejemplo, estos 4 ejemplos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos
la vez pasada con las reglas de la derivación. ¿Listo? Entonces, para que le pongan cuidado y vayan recordando. Entonces tenemos lo siguiente, esta primera. Resulta que esta primera es una potencia. ¿Por qué es una potencia? Porque tengo mi variable y tengo un exponente, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, para derivar esto, lo que yo hago es que el exponente bajo. Entonces, primera recomendación. Cuando yo ya derivo, yo ya esta notación no la vuelvo a escribir. ¿Listo? Entonces voy a derivar. Entonces, para derivar x a la 3, ¿cómo es la derivada? Pues este exponente yo lo tengo que bajar a multiplicar. ¿A multiplicar qué? Los términos que tenga la x, en este caso no tiene nada, es decir, tiene un 1, pues a multiplicar ese 1. Entonces lo bajo, pero ese exponente al bajarlo le voy a restar 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda? Pues queda el 3 porque no está multiplicando con nada, x, y si a 3 le quito 1, me queda 2. ¿Listo? Esta es la derivada con respecto a x para esta función que es x a la 3. Ahora vamos a hacer lo otro con la y. ¿Listo? Ojo con esto porque esto va a ser muy importante para empezar a ustedes a entender un poquito lo de las derivadas implícitas. Estoy derivando con respecto a x, pero tengo una función ya la 3 que no tiene x. Entonces, ¿qué hago en este caso? Cuando no tiene x, entonces yo voy a aplicar las reglas de derivación normal. ¿Listo? Primero que todo lo voy a hacer normal. Entonces, ya la 3, entonces recuerden que como es una potencia, este 3 baja a multiplicar, ¿cierto? Al exponente le resto 1. ¿Listo? Hasta ahí lo normal que hicimos como en la primera, como en el A. Pero como no tiene x y estamos derivando implícitamente, pues entonces ya hice esta parte que es la normal. Entonces, al no tener x, o bueno, por estar derivando con respecto a x, pues yo tengo que dejar y prima. ¿Listo? Y prima, que es la derivada de y. Otras personas, incluso ustedes, porque yo he visto sus avances, lo escriben la derivada con respecto a x. ¿Listo? Esa esa es la forma, digamos, de escribirlo, cualquiera de las dos. Lo que pasa es que yo pues estoy más acostumbrado a colocar y prima, ¿listo? Pero pues cualquiera de las dos sirve, ¿listo? Y esa sería entonces la derivada de lo que ustedes ya tienen ahí. Vamos con el otro ejemplo, ¿listo? Entonces vamos con el otro. En el otro ejemplo, ustedes ven que es una función que tiene dos términos, este y este. Entonces, por un lado tengo un x y por el otro lado tengo un 3y. Uno de los dos sí tiene x, el otro no. Entonces, vamos a mirar qué es lo que se hace. Primero, lo que vimos en el CIPAS anterior, pues cuando yo tengo una función que es una suma, pues yo puedo repartir. Yo puedo repartir entonces la derivada para todos los términos. En este caso, pues son dos términos, entonces para estos dos. Entonces la derivada con respecto a x, ¿de quién? De x, más la derivada con respecto a x, ¿de quién? De 3y. ¿Listo? Ya la repartí. ¿Qué hago ahora? Pues como quedó, digámoslo individual, entonces voy a hacer las derivadas. Entonces, nosotros vimos que la derivada de x, cuando la x es la menorcita, la que tiene potencia 1, ¿cierto? O sea, exponente 1, pues la derivada de esto va a ser 1. Más, entonces ahora voy a derivar esto. Pero ¿qué pasa acá? Estoy derivando respecto a x, pero la función no tiene x. Entonces, ¿qué hago? Derivo normal. Entonces, la derivada de 3y va a ser 3. Recuerden que cuando la y o la x tiene exponente 1, la derivada va a ser 1. Y 3 por 1, pues me va a dar 3. ¿Listo? Que si ahí, hasta aquí, yo quedaría si fuera 3x. Pero como no es 3x sino 3y y estoy derivando respecto a x, pues entonces yo tengo que multiplicar esto por y'. ¿Listo? Y esta
sería la respuesta. Esta respuesta yo la puedo escribir, digámoslo, de dos maneras y ambas son válidas. Puedo dejarlo así como está, 1 más 3y', ¿cierto? O puedo escribirla 1 más 3 de sobre de x, ¿listo? De y sobre de x. Cualquiera de estas dos yo lo puedo escribir, ¿cierto? La derivada de y con respecto a x. Cualquiera de las dos, las que ustedes usen, pues va a estar bien. Y esta otra, pues si ustedes ven, puedo tratarla como un producto, como una multiplicación de dos funciones. Por un lado está f, que la voy a decir que es x, y por otro lado está g, que es ya la 2, ¿cierto? Entonces nosotros vimos que cuando es la derivada con respecto a x de un producto de f por g, entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues la derivada con respecto a x de la primera, o sea, de f, por la segunda función normal, que es g, más la primera función por la derivada con respecto a x de la segunda función de g. ¿Listo? Esto. En otras palabras, nosotros muchas veces, pues para no escribir esto tan largo, decíamos, bueno, la derivada de la primera, que es la derivada de f por g, más ahora f la dejo quietica y multiplico por la derivada de g. ¿Listo? Esto es lo que yo voy a aplicar siempre que yo tenga un producto, que mi función sea un producto de las variables que yo tenga, que yo esté manejando. Entonces, en este caso, voy a hacerlo. Ya sé quién es f, ya sé quién es g. Entonces voy a aplicar la fórmula. ¿Listo? Voy a aplicar esta fórmula. Me dice lo siguiente. Entonces, como está multiplicando, entonces mire, la fórmula es la siguiente. La primera función derivada, entonces derivada con respecto a x de la primera función. ¿Cuál es la primera función? X. Por la segunda función que es g. ¿Cuál es la segunda función acá? Y a la 2. ¿Listo? Más la primera función normalita, o sea, x, por la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada respecto a x de quién? De y a la 2. ¿Listo? Ya aquí no he derivado, acá simplemente apliqué la regla de derivación cuando yo tengo un producto. ¿Listo? Ahora sí voy a aplicar las derivadas. Cuando yo ya aplico las derivadas, ya esta notación de d sobre dx o y' o como ustedes la estén escribiendo, ya desaparece. ¿Listo? Entonces, la derivada de x con respecto a x, pues ustedes ya saben que cuando es x solita con exponente 1, pues va a dar 1. Entonces, 1 por, y el y a la 2 no le estoy haciendo nada, pues queda y a la 2. Más x, no le estoy haciendo nada a la x, entonces vuelvo y la escribo por, y viene acá la derivada con respecto a x de y a la 2. Entonces, si ustedes se fijan, estoy derivando con respecto a x, ¿cierto? Pero mi función y a la 2 no tiene nada de x. Entonces, ¿qué hago? La derivo normal. Entonces, como es un exponente, baja por y al exponente 2 le resto 1. Pues 2 menos 1 me da 1. Entonces, está de más escribirlo, no lo escribo, ¿cierto? Pero como estoy derivando con respecto a x, y esta función solo tiene y, pues me toca volver a escribir de y de x. ¿Listo? De y de x o y', como quieran. Listo. ¿Qué hago ahora? Simplemente organizo y hago multiplicaciones. Yo no voy a dejar 1 por y a la 2 porque yo sé que 1 por y a la 2 pues me da y a la 2. Más y acá. Entonces hago todo lo de acá. ¿Listo? Esas multiplicaciones. Entonces siempre pasamos los números de primeras. Entonces 2 es el único número, pues entonces la multiplicación va a ser 2. Y XY, pues yo lo organizo por orden alfabético, XY de Y sobre de X, ¿listo? Y esa es mi derivada. Ojo, también lo puedo escribir, esto es una O, ¿no?
también lo puedo escribir como y a la 2 más 2xy, y este de y de x lo puedo escribir como y primo. ¿Listo? Yo estoy acostumbrado a escribir y prima, pues porque empezando ocupa menos espacio y muchas veces cuando uno hace los ejercicios, pues se le puede extender mucho por la escritura. ¿Sí? Y es más cómodo, digámoslo, es más cómodo el y prima. Listo, acá vimos algunas derivadas implícitas así por encimita, pero también vimos un repaso de lo que habíamos visto en la sesión anterior. Ahora sí, recomendación, si quieren tómenle pantallazo, si quieren cuando ustedes estén viendo la grabación, como quieran, tengan esto en cuenta. ¿Listo? ¿Qué son los pasos para derivar implícitamente? Primer paso, derivamos ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Segundo paso, después de derivar, agrupamos todos los términos en que aparezca de y de x o y', que es lo mismo, en el lado izquierdo de la ecuación, y lo que no tenga ese término lo pasamos al lado derecho. ¿Listo? Tercer paso, factorizamos de y de x o y' del lado izquierdo. Y después, por último, despejamos. Porque cuando nosotros hacemos derivadas implícitas, lo que nosotros buscamos es esto. ¿Qué es o a qué vale de y de x? ¿Qué es y'? Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Listo? ¿Alguien va a preguntar algo? Listo. Entonces, estas son las recomendaciones que yo les hago. Entonces, voy a llevarme estas recomendaciones para el ejercicio que sigue, para que las apliquemos y ustedes vean cómo con estos pasos, pues el ejercicio nos puede salir más sencillito, más sencillito, más rápido, ¿listo? Entonces, tengo este ejemplo, pero me voy a pasar, bueno, tengo este ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿listo? Y yo por acá voy a colocar los pasos que les recomendé. Voy a poner por acá, ¿listo? Listo. Sí, Jeff. Listo. Entonces, primero que todo voy a volver a encontrar, voy a volver a escribir mi función. Entonces tengo y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual a menos 4. Listo, entonces ahora vamos a aplicar la estrategia que yo les recomiendo. No es que sea obligatorio hacerla, pero es mucho más fácil si ustedes siguen estos pasos. Paso número 1. Derive ambos lados de la ecuación respecto de x. ¿Listo? Listo. Entonces, paso número 1, derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo que derivar respecto a x, ¿quién? Pues el lado izquierdo, ¿cierto? Y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos, menos x a la 2 igual, y el lado derecho. Entonces, la derivada con respecto a x de menos 4. ¿Listo? Ya hice el paso 1, que fue solamente escribirlo. Falta derivarlo. Entonces voy a empezar a derivarlo. Pero para ello, entonces voy a hacerlo paso a paso. Recordemos que en el CIPA pasado y en el ejercicio, en uno de los ejemplos que acabamos de hacer, les dije, cuando la función tiene varios términos que están sumando o restando, yo lo que puedo hacer es que la derivada la puedo repartir, ¿cierto? Entonces se la reparto a cada uno de estos términos. Para este lado no es necesario porque solamente tengo un término, ya está más que despejado, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces hago la derivada con respecto a x del primero, entonces lo voy a repartir de y a la 3, más la derivada con respecto a x de y a la 2, menos. Entonces cuando yo tengo números los puedo sacar, entonces lo puedo escribir antes de la derivada, entonces 5 por la derivada con respecto a x
de y. ¿Por qué y? Que si yo saco este 5, ¿qué me queda? Me queda y. ¿Listo? O si ustedes quieren, para no confundirlo, entonces la derivada con respecto a x de 5y menos la derivada con respecto a x de x a la 2. Y todo igual a la derivada con respecto a x de menos 4. ¿Listo? Ojo, no he derivado, simplemente he repartido las derivadas. Ahora sí voy a empezar a derivar. ¿Listo? Entonces vamos a derivar este primero. Entonces recuerden que estoy haciendo la derivada respecto a x. Y mi función acá no tiene x. Entonces voy a derivar bien, o sea, normal. Y cuando termine de derivar le voy a poner el y' o la derivada de y con respecto a x, como quieran nombrar. Entonces, como es una potencia, bajo el 3, dejo la y, pero al exponente, que es 3, le voy a restar 1. Entonces me queda 2. Listo. Y ahí derivé normal. Pero como estoy derivando con respecto a x, pues acá le tengo que colocar y'. ¿Listo? Más hago lo mismo. Otra vez, esta función no tiene x, entonces voy a derivar 2y. Al exponente 2 le resto 1. Pues me queda 1, pero pues el 1 nunca se coloca. Por y'. ¿Listo? Menos, y ahora acá. Recuerden que cuando yo tengo la variable con el exponente más pequeñito 1, ¿cierto? Entonces es como si se desapareciera. Entonces me queda 5, pero como estoy derivando con respecto a x y acá solo hay y, pues tengo que colocarle el y'. ¿Listo? Menos, y acá sí coincide x de lo que yo estoy derivando con la función que tiene x. Entonces ahí, en este caso, derivo normal. No le tengo que colocar nada más. Solo la derivada normal. Entonces bajo el exponente, 2, x, y al exponente 2 le resto 1, pues me queda 1, ya saben que no se coloca. Y listo, no le tengo que colocar ni y', nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dos coinciden. Estoy derivando con respecto a x y mi función tiene x. Entonces, derivo normal. Igual, y ahora al otro lado. Cuando yo derivo un número, que es una constante, ¿cierto? Este menos 4 no tiene ninguna variable, no tiene x. Entonces, esto me da 0. Entonces, acá me da 0. ¿Listo? Ya derivé. ¿Listo? Ya hice el primer paso, que es derivar. Ya derivé. ¿Qué me dice el segundo punto? Segundo punto me dice, mira, agrupe todos los términos que aparezca de y de x, o que es lo mismo, miren, de y de x es lo mismo que yo escribir y'. ¿Listo? Entonces, donde aparezca esto, dejémoslo a un lado, al lado izquierdo, derecho, como quieran, pero pues la recomendación es que sea al lado izquierdo. Si lo dejan al derecho no pasa nada. Entonces, aquí voy a dejar todo lo que tenga eso que me están diciendo, y', lo voy a dejar a un lado. ¿Qué tengo que dejar? Esto, porque tiene y'. Mírenla acá. Esto, porque tiene y'. Y esto, que tiene y'. Lo voy a dejar al mismo lado. Y lo que no la tenga, pues lo va a pasar al otro lado. Entonces acá, 3y a la 2, y' más 2y, y' menos 5y'. Igual, entonces todo lo que no tenga lo va a pasar al otro lado. Entonces, este menos 2x lo voy a pasar al otro lado con el signo contrario. El 0 pues no lo voy a colocar porque es como si no hubiera nada. Entonces, menos 2x lo voy a pasar como más 2x. Listo, ya hice el segundo paso. Ahora voy a hacer el tercero, que me dice factorice. ¿Qué es factorizar? Pues saco lo que tengan en común. En este caso, todo tiene en común y'. Si yo acá le quito esta y', ¿qué me queda? Ah, pues me queda 3y a la 2. Más, si en el segundo término, que es este, le quito y', ¿qué me queda? Ah, me queda 2y. Y si en el tercero se lo quito, ¿qué me queda? Ah, me queda menos 5, igual a 2x. ¿Listo?
Ven, yo les voy marcando. Acá era el tercer paso. Aquí fue el primer paso que duró hasta, ese primer paso duró hasta acá. ¿Listo? Hasta aquí va este primer paso. Y el segundo paso fue el de agrupar, que es este. ¿Listo? Listo. Ya factoricé. Entonces, el cuarto paso me dice despeje. Entonces, el cuarto paso es despejar la y'. Entonces, la y' va a ser igual. Que tengo al otro lado? Ya tengo 2x. Y esto está multiplicando, todo esto está multiplicando la y', pues entonces lo voy a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Si está multiplicando, pues lo voy a pasar a dividir. 3y a la 2 más 2y menos 5. Y esa es la respuesta. Esa es la derivada. Otra forma de escribirlo, pues, de y sobre dx igual a todo esto. 12x sobre 3y a la 2 más 2y menos 5. ¿Listo? Y esa es la respuesta. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer cuando están haciendo derivadas implícitas. Si ustedes quieren corroborarla en GeoGebra, listo. Entonces vamos a corroborarlo con GeoGebra. Entonces nos vamos a ir hasta GeoGebra. Aunque no es necesario, si ustedes quieren, pues lo pueden hacer. Entonces aquí en GeoGebra, lo que ustedes pueden hacer es que pueden escribir la función y a la 3 más y a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual 4. ¿Listo? Esta es la función. Igual a 4. Y a la 3 menos y a la 2 menos 5y menos x a la 2. Esa es la función que a mí me dieron. Miren, y a la 3 más x a la 2 menos 5y menos x a la 2 igual menos 4. ¿Listo? Hay dos formas de derivar. Primero, entonces ustedes pueden despejar la y para poder aplicar lo que dice derivada. Y acá dice otra derivada implícita, ¿cierto? La derivada implícita, yo puedo escribir toda la fórmula, porque si yo hago esto, si yo le coloco el nombre que le colocó GeoGebra, miren que me va a arrojar un error, porque el argumento que me dice la función es, esta función derivada implícita me dice, mire, la función la voy a escribir como x y y, ¿cierto? Entonces, si la copian, o sea, o si la vuelven a escribir, va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, para corroborar esto con GeoGebra, lo mejor es que ustedes despejen la función, la ingresen y encuentren la derivada. ¿Listo? Por eso, pues, no los embolatamos tanto y no les colocamos a ustedes hacer la comprobación con GeoGebra. ¿Listo? No sé si tengan preguntas al respecto. Profe, ¿usted de pronto puede ahorita hacer un ejercicio que tenga raíz cuadrada? Raíz cuadrada, uy, no tengo. Raíz cuadrada, ¿como cuál? Como el del A, como el del A. Sí, señor. Ya miramos. Am, estamos viendo el 3, ¿cierto? Sí. Ah, como este. Venga, nos inventamos uno parecido. Entonces, inventémonos aquí uno parecido para ayudarle a todos los que tengan el parecido al del A. Por ejemplo, yo tengo ya la 2 más raíz de xy menos, no sé, x3 igual a 4. ¿Listo? Cuando ustedes tengan raíces
sea derivada implícita la que sea, lo más conveniente es que sean potencias, porque ustedes ya vieron que para derivar una potencia simplemente es bajarla a multiplicar, ¿cierto? Pero con la raíz, pues es más complejo. Entonces, hagan la conversión. Entonces, cuando yo tengo una raíz, sea de x, por ejemplo, si yo lo quiero volver potencia, entonces yo lo hago lo siguiente, x y pongo el exponente que tenga dentro. Como no tiene nada, se supone que es 1. Ah, entonces es 1. Y siempre se divide sobre la cantidad subradical de acá, sobre el índice. En este caso, cuando no hay nada, en unas raíces es un 2, acuérdense. Entonces es lo mismo que escribir un medio. Entonces para esto, yo lo que hago es que primero lo convierto. Entonces ya la 2 más todo lo que está dentro de la raíz xy elevado a la 1 medio. Menos x a la 3 igual a 4. ¿Qué sigo haciendo? La derivada. Entonces derivo ambos lados. Entonces para ahorrarme un paso, este de acá, que yo derivé todo, entonces yo simplemente ya sé que la puedo repartir, entonces voy a empezar desde acá. ¿Listo? Solamente para ahorrarme un paso. Entonces tengo esto. Entonces yo sé que tengo que derivar ambos lados. Entonces la derivada con respecto a x de quién, de y a la 2. Más la derivada con respecto a x de quién, de xy a la 1 medio. Menos la derivada con respecto a x de quién, de x a la 3, igual a la derivada con respecto a x de 4. ¿Listo? Ahora sí derivo. Recuerden que cuando no coincide lo que yo estoy derivando con las variables de mi función, pues yo tengo que agregar el y' o de y sobre x. Entonces acá no coincide, entonces derivo normal, el exponente baja, 2y, y al exponente se le resta 1. Ah, pues es 1. Entonces queda así por y'. Más, y en este caso va a pasar lo siguiente. Bajo el exponente, 1 medio, dejo la base, que en este caso es xy, y al exponente le resto 1. Entonces, si yo cojo 1 medio, que ya es lo que yo tengo acá, le voy a restar 1. Entonces, esto es igual. Entonces, para que ustedes lo hagan más fácil, 1 yo lo puedo escribir como 2 sobre 2. ¿Por qué lo puedo escribir de esta manera? Porque recuerden que las fracciones son divisiones. Entonces, 2 dividido entre 2, ¿cuánto me da? Ah, me da 1. Entonces, yo lo puedo escribir así. Entonces, 2 sobre 2. ¿Para qué lo hago? Porque cuando las restas y sumas más fáciles de fracciones es cuando los dos números de abajo son iguales. Simplemente dejo el de abajo y el de arriba lo resto. 1 le quito 2, pues me da menos 1. Ah, entonces acá me da menos 1 medio. ¿Listo? Pero como la base no es una sola variable, sino una multiplicación, tengo que hacer la derivada de esa multiplicación. O solo de la base. ¿Listo? Para los que tienen el A, les va a tocar hacer este pasito de más. Menos, y acá como sí coincide lo que yo estoy derivando con la variable de la función, entonces simplemente 3x a la 2. Igual, pues yo ya les dije que la derivada de un número, pues simplemente 0. Y van a hacer, entonces, esto, antes de multiplicar o cualquier otra cosa, tienen que resolver esta derivada. ¿Listo? Que es una derivada de un producto. Ahí como para que se vayan guiando de esa manera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias por la explicación de ese punto. Listo. ¿Les quedó claro esa partecita? Sí, señor. Listo. Ahí ya esa derivada de x, venga, le ayudo con esa también. De los que tienen el A. Se me dejó de compartir. Listo. Listo. Entonces, bueno, esta parte de acá ya está resuelta. Esta parte de aquí la dejo normal porque todavía no puedo multiplicar xy menos 1 medio. Bueno, esta parte 2y' más. ¿Listo? Pero esto, que era la derivada interna, la voy a hacer. Es un producto. Recuérdense que es la derivada del primero a la derivada de x es
1 por el segundo, que es y, más ahora el primero normal por la derivada del segundo, o sea, la derivada de y. Recuerden que como estoy derivando a y, pues la derivada de y es 1, pero como no concuerda con la x, pues tengo que colocar la y'. ¿Listo? Menos 3x a la 2 igual a 0. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente, antes de hacer cualquier cosa, tengo que multiplicar todo esto por lo que me dio acá y esto mismo por esto. ¿Listo? Entonces les va a salir a los que tengan este ejercicio. A los que tengan este ejercicio les va a salir un término, dos términos que es esta multiplicación, dos términos que es con esta, cuatro términos les van a salir. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces 2y, y' más 1/2 xy a la menos 1/2 por y. ¿Por qué por y? Porque es esto de aquí. ¿Listo? Ahora, más 1/2 xy a la menos 1/2. Estoy haciendo estas multiplicaciones de esto por lo que me dio acá adentro estos dos términos. ¿Listo? Por xy'. ¿De dónde xy'? Pues es esta. Y esta la multiplique con lo del principio. Menos 3x a la 2 igual a 0. Listo. ¿Qué hacen ahora? Pues según las recomendaciones, agrupar todos los términos que aparezca y' a un lado y los que no al otro. Entonces, mire, acá hay y', entonces 2y, y'. Aquí no hay, bueno, igual, entonces acá no hay. Entonces te lo paso de una vez. Menos, acuerden que se pasa con el signo contrario, 1/2. Organizo esta y por xy a la menos 1/2. Esto tiene y', entonces tiene que seguir quedando ahí 1/2, la organizo. xy' por xy a la menos 1/2. Esto no tiene y, entonces más, porque aquí está negativo, pasa a positivo, más 3x a la 2. ¿Listo? ¿Qué me dice ahorita? Factorice. Ah, pues y', ¿factor de quién? Si acá la quito, me queda 2y más. Si aquí quito esta y', ¿qué me queda? Me queda 1/2 x por xy a la menos 1/2. Igual a todo lo que yo tengo acá. ¿Qué me dice el otro paso? Despeje. Ah, pues y' va a ser igual a todo lo que yo ya tenía, o sea, todo esto sobre esto que está acá en paréntesis, que es lo que está multiplicando la y' y lo voy a pasar a dividir. Y esa sería la respuesta. Este es un ejercicio parecido a ese A con raíz. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, este se los quedo viendo, que es lo mismo de derivada implícita, pero pues necesitamos avanzar. Listo. Entonces, segundo tema, derivadas trigonométricas. Para las derivadas trigonométricas, ustedes deben de tener en cuenta estas, digámoslo, estas derivadas ya establecidas, ¿sí? Tómenle pantallazo, consúltelas por internet, bájenlas, descárguenlas como quieran, pero deben de tenerlas a la mano por si no se las saben. La idea es que se las aprendan, ¿listo? Las más utilizadas son estas tres y son derivadas trigonométricas, pues porque tienen funciones de seno, coseno, tangente, ¿sí? Por eso son derivadas trigonométricas y ya están establecidas. Es decir, por ejemplo, que la derivada de seno de x es igual a coseno, la derivada de coseno es menos seno, y la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. De estas se desprenden ya las otras. ¿Listo? Es decir, que con estas tres, haciendo combinaciones, y bueno, y todo lo que ustedes quieran que hacen los matemáticos, encontramos las otras. ¿Sí? Por eso se dice que estas tres son las fundamentales, porque de estas salen las otras. Entonces, deben de aprenderse. ¿Listo? Y vamos a aplicarles. Entonces, tengo acá, por ejemplo, este ejercicio. Dice, bueno, tengo que derivar h, que h es igual a x a la 2 coseno
de x a la 2. Entonces, lo primero que ustedes deben de ver es que, bueno, acá está mi variable y acá está mi variable en dos funciones diferentes. Una potencia y una función trigonométrica, ¿cierto? Ah, son dos. Entonces, yo puedo ver que entre las dos no hay ninguna suma ni ninguna resta. Como no las hay, entonces yo de una vez puedo ver que están es multiplicando. Entonces, como están multiplicando, debo de derivar esto como si fuera, bueno, como si fuera no, debo derivar esto como una multiplicación. Entonces, la primera voy a decir que es, no sé, f, y la segunda que es g. ¿Listo? Entonces, acuérdense, cuando ustedes tienen la derivada con respecto a x de f por g, pues para derivar es la derivada de la primera función o la segunda normalita sin hacerle nada, más la primera función sin hacerle nada por la derivada de la segunda. Esto es lo que yo voy a hacer acá. Entonces, h', porque estamos hablando de h, es igual. Entonces me dice, mire, la primera derivada de f. Ah, entonces la derivada con respecto a x, de x a la 2, por la segunda función normal. ¿Cuál es la segunda función? Pues coseno de x a la 2. Más ahora es el turno para la otra. O sea, ahorita se tratan al contrario. La primera normal por la derivada con respecto a x de la segunda. ¿De cuál es la segunda? Pues coseno de x a la 2. Listo. Aquí no he derivado, simplemente apliqué la regla de derivación para un producto, para una multiplicación. Ahora sí voy a derivar. Entonces la derivada de x a la 2, pues es una potencia, ya saben que baja 2x, el exponente se le resta 1, pues queda 1, por coseno de x a la 2. Ya. ¿Por qué queda el mismo coseno? Porque a esto yo no lo derivé, yo simplemente derivo la primera. ¿Listo? Por eso es importantísimo cuando ustedes les den la función identificar si es un producto, entonces cuál es la primera función, cuál es la segunda para poder aplicar correctamente la regla de derivación. Ahora la segunda parte, más x a la 2, no le estoy haciendo nada, entonces x a la 2, por la derivada con respecto a x de coseno. Entonces aquí me vengo y yo miro, ah, mire, acá la tengo. Esperen. Entonces yo me vengo acá y yo digo, ah, mire, acá la tengo. Yo ya por regla, digamos por regla, yo ya sé que entonces la derivada de coseno, ¿cierto? Es igual a menos seno. Pero ¿cómo la aplico? Entonces pónganle cuidado. Entonces yo sé que la derivada de coseno es, entre paréntesis, por el signo, menos seno de x a la 2, ¿cierto? Hasta ahí ustedes dirían ya, pero resulta que esto aplica, o sea, esto queda así de sencillito cuando es x normalito, x normalito. Pero acá es una función, una potencia. Entonces, aparte de esto, se hace la regla de la cadena, es decir, yo derivo coseno, pero también tengo que multiplicar por la derivada interna. Entonces, es decir, la derivada con respecto a x del ángulo, que en este caso es x a la 2. Sigo realizando mis operaciones. 2x coseno de x al cuadrado queda igual porque acá yo no puedo multiplicar nada con nada. ¿Listo? Y acá lo único que yo puedo hacer es puedo sacar el menos. Más por menos me da menos x a la 2 seno de x a la 2 por esta derivada. Entonces es una potencia, pues bajo el 2 queda la x y al exponente le resto 1, pues queda 1. ¿Listo? Hasta ahí quedaría mi respuesta, pero resulta que yo puedo hacer una operación más, coseno de x al cuadrado menos. Yo aquí puedo multiplicar esta x con esta x. Entonces quedaría el 2, lo paso adelante, y x a la 2, acá hay 2x, y acá hay una, pues queda x a la 3, seno de x a la 2. Y esa sería mi respuesta. Esas derivadas trigonométricas simplemente es que ustedes tengan a la mano la tabla
para poderlas aplicar. Si se las saben, muchísimo mejor. Esto es lo mismo. Y ahora venimos entonces con derivadas de orden superior. Como el nombre lo indica, son las derivadas superiores a las normales. Entonces, simplemente es que una función se puede derivar muchas veces, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de derivadas de orden superior, estamos hablando, por ejemplo, de la segunda derivada, de la tercera derivada, cuarta derivada, enésima derivada. Enésima quiere decir cualquiera. Que la 10, entonces es la 10. Que la doceava derivada, entonces, es la 12, ¿sí? Eso depende de la función, porque hay funciones que se pueden derivar infinitas veces, como las trigonométricas, que ustedes las pueden derivar infinitas veces, pero hay otras funciones que no se pueden derivar infinitas veces, porque ustedes les van a poder, digamos, sacar la primera derivada, la segunda y la tercera, pero ya después de ahí empieza a dar cero. Entonces, la cuarta da cero, la quinta da cero, la sexta da cero. ¿Sí? Van a llegar a un punto en el que ya la derivada es cero. Entonces, pero hay otras derivadas que se pueden sacar infinitas. ¿Listo? Entonces, tengan presente que orden superior son las derivadas después de la primera. ¿Por qué? Porque la primera es la que nosotros siempre hallamos, ¿cierto? O sea, la normal, derive, tome la derivada. Pero de orden superior quiere decir ya de la segunda derivada en adelante. ¿Listo? Y lo que ustedes ven acá son simplemente formas de escribir. Entonces, la primera derivada, si yo utilizo y, la hago con una comita. ¿Listo? Algo así, y y una comita. ¿Listo? Si yo sigo utilizando y voy a hacer la segunda derivada, pues la segunda derivada sería la y dos comitas, para yo poder saber, o el que lo lea, el que lo vea, el que vea su ejercicio, sepa que es la segunda derivada. Y tres comitas, ¿listo? La tercera derivada. Después de la tercera, ya yo sí sigo colocando la y, pero ya no coloco comitas porque pues ya se empieza a llenar eso de comas y no, entonces yo entre paréntesis coloco y4, o sea, la cuarta derivada, y7, o sea, la séptima derivada, entre paréntesis porque si no quedaría como si fuera un exponente, como y a la 4, y pues no es la idea. ¿Listo? La otra forma que nosotros conocemos o que estamos familiarizados porque a veces la utilizamos es con f, la función que depende de x, entonces lo mismo, con una comita la primera derivada, con dos comitas la segunda, con tres la tercera, y ya de ahí en adelante se le coloca el número. ¿Listo? Y las otras que ustedes ven acá son otras formas de escribir. Nosotros hemos utilizado las tres primeras, ¿sí? Son como las más comunes también, de y de x, pero fíjense que cuando ustedes ya van a hacer la segunda derivada, entonces el 2 en el numerador va después de la d 2y, y abajo sí dx al cuadrado, ¿sí? Lo mismo en la tercera, lo mismo en la cuarta, y lo mismo para la fórmula general, ¿listo? Y las otras, pues son otras formas de escribirlas que se utilizan también, pero nosotros no las hemos utilizado, entonces eh, no, no voy a entrar mucho como en ese tema. ¿Cómo se hallan las derivadas de orden superior? Sencillo. Entonces ustedes tienen un ejercicio en el que les piden la tercera derivada de unas funciones. Es lo más de sencillo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta primera. Ojo, en esta primera me dicen, mire, la primera derivada de la función f es x a la 2. Entonces se encuentre la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? ¿Cómo hago para encontrar la segunda derivada? Pues derivo la primera derivada. ¿Cómo hago para encontrar la tercera derivada? Pues derivo la segunda derivada y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pues ya me dan la primera derivada. Entonces, para encontrar la segunda, simplemente derivo esta. Entonces, la segunda derivada con respecto a x es igual. Pues derivo esto. Es una potencia bajo el exponente. Dejo la x y al exponente le resto 1, pues me queda así.
Si me piden la tercera derivada, pues tengo que derivar entonces la anterior. La derivada de 2x, pues como x es la de menor exponente, es como si se desapareciera, ¿cierto? ¿Qué me queda? 2. Que me piden la cuarta derivada. Cuarta derivada de x, pues derivo la anterior, que es 2. Y ustedes ya saben que la derivada de un número es 0. Entonces aquí viene lo que yo les decía ahorita. Hay funciones en las que yo puedo derivar infinitas veces y hay otras que no. Si yo acá empiezo a sacar la quinta, la sexta, me va a seguir dando 0 porque pues ya llegué a un valor que no depende de x, que no tiene x, entonces me va a seguir dando 0. ¿Listo? Lo que yo quiero que ustedes vean es que para encontrar una derivada de orden superior, la que les pidan, ustedes tienen que encontrar las anteriores o, por lo menos, como en este caso, conocer la anterior. ¿A qué me refiero? Si para este ejercicio, este ejemplo, me están pidiendo la sexta derivada, pues yo debo conocer la quinta. Si no conozco la quinta, debo conocer la cuarta. En este caso me la da. Si no la conozco, entonces debo tener la función original y empezar a dividir, a derivarla 6 veces hasta llegar a este. ¿Sí? Un poquito larguito. Pero en los ejercicios que ustedes tienen, yo tengo esto. Tengo mi función, acá me faltó escribirlo. Y me piden encontrar la tercera derivada de x con respecto a x, ¿cierto? Entonces, acá tengo el anexo y tengo el ejercicio 4, este. Miren que todos me piden encontrar la tercera derivada. ¿Listo? En todos me piden encontrar la tercera derivada y me dan la función original, la que es 0. O sea, la función que no está derivada. Entonces, para encontrar, para encontrar esa tercera derivada, yo tengo que entonces, la primera función, tengo que derivarla una vez, a esa derivada hacerle la segunda y a esa hacerle la tercera. ¿Listo? Este es el caminito que yo tengo que hacer. Entonces en mi ejercicio, yo tengo que f de x es igual a coseno de x por e a la x. Entonces voy a encontrar la primera derivada. Voy a encontrar la primera derivada. Yo veo que hay dos x, una que está con coseno y la otra que está con la función de Euler, o sea, e a la x. Y entre esas dos funciones, la de coseno y la de e a la x, no hay ningún más o menos. Entonces están pegados, entonces están multiplicando. Entonces tengo que derivarlos como si fuera una multiplicación. Entonces este va a ser f y este va a ser g. Y voy entonces a hacer la derivada. Entonces, acuérdense, vuelvo y se las escribo aquí. Entonces esto va a ser igual a f', o sea, la derivada de f por g, más la f quietica y ahora la que se deriva g. A esto va a ser igual, entonces lo voy a aplicar acá. Entonces la derivada con respecto a x, ¿de quién? De la primera, que es coseno de x por e a la x, más ahora coseno quietico por la derivada con respecto a x de e a la x. Solo apliqué la fórmula, ahora empiezo a derivar. Entonces aquí viene. La primera derivada es igual. Es la derivada de coseno. Pero no me la sé. Entonces vengo a mi tablita, aunque bueno que se la sepan, y ya sé que la derivada de coseno es menos seno. Entonces aquí voy a colocar que la derivada es menos seno de x. ¿Por quién? Por e a la x. ¿Listo? Más coseno de x por la derivada de e a la x. Pero ¿cómo es la derivada de e a la x? Yo, la vez anterior, nosotros habíamos visto, bueno, en este no está, habíamos visto esas derivadas. Entonces teníamos que la derivada con respecto a x de e a la u, por ejemplo, es igual a e a la u por la derivada del exponente de u, ¿sí? Entonces voy a aplicar esto acá.
Entonces, la derivada de e a la x, ¿a qué es igual? Pues la fórmula me dice, mire, vuelva y escriba e a la x. A e a la x, ¿cierto? Por la derivada de u, o sea, del exponente. ¿Cuál es la derivada de x? Recuerden que cuando la x es la de menor exponente, pues da 1. Por 1. Es decir, que yo ese 1 lo puedo obviar porque está multiplicando. Entonces me queda de esta manera. Esta es la primera. ¿Y por qué me queda de esta manera? Porque es que al seno yo no lo puedo multiplicar, o sea, no me da una respuesta multiplicándolo con e. Entonces hay que dejarlo indicado. ¿Qué es dejar indicado? Hay que dejar mostrado o evidenciado que se están multiplicando, porque no se puede multiplicar. ¿Listo? ¿Qué me están pidiendo? La tercera derivada. Entonces a esta tengo que sacarle la segunda. ¿Cuál es la segunda? Pues volver a multiplicar la anterior. Entonces volvemos a lo mismo. Hay dos términos porque aquí sí hay un más separándolos. Entonces, en un lado está una función que tiene seno x y en la otra está e a la x. Aquí hay una multiplicación. Tengo una f y tengo una g. Y al otro lado, el otro término es lo mismo. Tengo una función que está multiplicando, llamémosla, no sé, h, y tengo otra que está multiplicando, llamémosla w. Entonces tengo que derivar cada una de esas como si fuera un producto. Entonces lo mismo, la derivada del primero con respecto a x. ¿Quién es el primero acá? Menos seno de x. Por el segundo, normalito, e a la x. Más el primero normalito, menos seno de x, por la derivada del segundo, que es e a la x. ¿Listo? Esto solamente es de este pedazo. Solamente es de este. Ahora tengo que hacer lo mismo con la otra parte. Entonces, voy a cambiar de color. Más la derivada de h. Entonces la derivada con respecto a x de quién? De coseno de x por la segunda que es e a la x. Más más la primera función normal, coseno de x, por la derivada de la segunda, que x. ¿Listo? Hago las derivadas. Entonces, f2' de x es igual. La derivada de menos seno. No sé cuál es la derivada de seno. Entonces, vuelvo a mis fórmulas. Resulta que la derivada de seno es coseno. ¿Listo? Es coseno. Entonces, aquí me queda menos. ¿Por qué menos? Porque es que ya mi función tiene menos. Menos coseno de x por e a la x. Más por menos, estos dos, más por menos, pues me da menos. Entonces, menos seno de x y la derivada de e a la x. Entonces, yo sé que e a la x, la derivada es escribir e a la x por la derivada de x, que es 1. Entonces, esto me da e a la x. Más la derivada de coseno, yo ya sé que la derivada de coseno es menos seno de x por e a la x más coseno normal por la derivada de e a la x, que ya sé que me da e a la x. Listo, ya me dio la segunda derivada, pero resulta que me están pidiendo la tercera derivada. Entonces yo lo que tengo que hacer es volver a derivar. Y se me hace un poquito más extenso porque aquí hay una multiplicación, acá hay otra multiplicación, aquí hay otra multiplicación y acá hay otra multiplicación. Entonces, así como yo hice la de la segunda derivada que empecé a sacar estas multiplicaciones, para la tercera es lo mismo. ¿Listo? Pero son cosas que se tienen que hacer. Eso, pues, si ustedes quieren repasarlo, lo hacen. ¿Listo? No sé si ahí, bueno, en este caso, pues me están pidiendo la tercera derivada, entonces yo tendría que volverlo a derivar. ¿Cierto? Y tratar esto como las multiplicaciones, como les estoy indicando. Pero pues se hace un poquito más extenso en cuestión de tiempo. Y pues ya llevamos acá más de una horita, entonces eso se los dejo de repasito si lo quieren repasar.
No sé si tengan alguna pregunta. No, No, profe. señor. ¿Ninguno? Bueno, por aquí veo unas caras conocidas. Eh, hay algunos que lastimosamente no alcanzaron la nota, la nota misma aprobatoria para la tarea pasada. Todavía les estoy recibiendo las correcciones. Entonces aprovechen para que me envíen las correcciones. ¿Listo? Yo ya les había dado un plazo, no lo cumplieron, pero pues estoy recibiéndolo. La idea no es que ustedes no aprueben el curso, sino ayudarlos en lo que más se pueda. ¿Listo? No sé si alguno tenga preguntas puntuales sobre los ejercicios o damos por terminado el CITES. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo un inconveniente con el anexo Mira, 3. Lo descargué en el foro y no me aparecen los ejercicios. Todo el anexo me aparece sin los ejercicios. en los ejercicios, Sí, ve sin tan los raro. ejercicios. No sé si es ¿Será que solo de a pronto mí. descargó mal? Pues Ya lo he descargado como 2 veces. yo creo que de pronto debe ser solo a ti porque no, ningún otro me han manifestado eso. Pero te lo voy a enviar por acá a ver si les voy a enviar el que nosotros tenemos, que es el que no está comprimido. Es que en el foro igual siempre nos toca comprimirlo porque al igual que a ustedes no nos deja subir más de un tamaño. Te lo voy a enviar acá para que ustedes Bueno, pues, entonces mira si lo puedes descargar y si te A salen mí los también me ejercicios. parecía así, pero ya después toqué ahí y ahí apareció. Yo creo que hay que de pronto darle habilitar edición, algo así. también puede ser. La verdad, yo a editar y habilitación no le di. Sí, habilitar edición. Creo que es que se llama habilitar edición, me parece es que sale. Apenas uno abre un archivo, arriba en un recuadrito como amarillito le sale a uno. Entonces uno le da ahí y ya él muestra todo. Olga, ¿tienes alguna Ah, pregunta? sí, debe ser. Olga, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Nelly, Mariana, Cristian, Pro- Juan, Maritza, Jimmer. Señor, Profe, eso, bueno, pues ya, si no hay más preguntas, pues era para el puntico que quiero mirar porque, o sea, ¿dónde saco cómo hago para acá la prima? Que yo creo que listo, ya lo ese miramos. es el error. Listo, ya lo miramos. Espera, yo entonces paro la grabación para que no se haga tan extensa cuando la vayan a ver y ya lo miramos.